Clasificación de los textos expositivos. Estos se publican en infinidad de medios. Para reconocerlos con mayor facilidad, se han creado algunas clasificaciones a partir de sus características, por la audiencia a la que se dirigen y por sus funciones. Por la audiencia a la que se dirigen, los textos expositivos se pueden clasificar de acuerdo con el público al que van dirigidos, ya sean divulgativos o especializados. Los divulgativos están destinados al público en general, por lo que no es necesario tener información previa para acercarse a ellos. Los especializados se dirigen a lectores que tienen una formación previa del tema. Por sus funciones, los textos escolares, dependiendo del nivel educativo en el que son producidos, pueden ser textos aptos para cualquier persona o dirigidos al público especializado. Los históricos tienen la función de comunicar hechos históricos o información sobre personajes importantes del pasado. La monografía y la biografía son ejemplos de estos escritos. Los periodísticos. Su función es difundir información de actualidad sobre temas de interés general. La crónica, el artículo, la noticia y el reportaje son ejemplos de esta categoría. Recordando las clasificaciones mencionadas, hablaremos un poco más de estas. Los textos escolares se producen en contextos de estudio y tienen la función de mostrar lo que se sabe o se ha aprendido sobre un tema. Por consiguiente, su público es la propia comunidad escolar. Su característica principal es que son textos escritos con la mayor claridad y organización. Suelen responder a formatos específicos establecidos en el contexto. Por ejemplo, cuando se entrega una tesis, se debe respetar los lineamientos de la institución en la que se produce. Los textos históricos abordan asuntos históricos y proporcionan información importante para comprender un suceso o conocer algún personaje del pasado. Los textos expositivos históricos tienen las siguientes características: la estructura, el formato y el lenguaje. En la estructura, los sucesos son expuestos desde el pasado hacia el presente. En el formato, siempre incluyen un título y el nombre del autor o de la institución que los publica. Y en el lenguaje, se emplea un lenguaje formal y tecnicismos. Por ejemplo, cuando se habla de la vida de un científico, es probable que se usen algunas palabras de este tipo para hacer referencia a sus estudios. Otra característica del lenguaje de estos textos es el empleo de conectores temporales, los cuales son de anterioridad, de simultaneidad y de posterioridad. Los de anterioridad indican que un suceso aconteció antes que otro. Los de simultaneidad establecen una relación entre dos sucesos que acontecen al mismo tiempo. Y de posterioridad señalan que un suceso ocurre después que otro. Los textos periodísticos son textos expositivos con algunos rasgos propios que los definen. Tratan siempre de temas de actualidad que tienen importancia para el público en general. Aparecen publicados en medios de comunicación impresos, así como en la prensa digital. Y estos pueden ser clasificados en las siguientes categorías: la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. En la noticia, presenta información sobre un hecho reciente que suscita el interés de la comunidad en la que se publica. Respecto a la estructura, las noticias están construidas de manera que dan la información más importante en las primeras líneas. En cuanto al formato, la noticia suele tener los siguientes elementos: el titular, el subtítulo, la entradilla y el cuerpo. En el titular es el título y debe estar redactado de manera atractiva. El subtítulo es un breve texto que añade información a la que aparece en el titular. La entradilla, esta es el primer párrafo y concreta la información más importante en él. El cuerpo es el resto de la noticia. Los párrafos que lo conforman están organizados de manera que la importancia de la información decrece. La crónica se utiliza para contar y explicar una serie de hechos. Para poder redactar una crónica, el autor debe haber participado en el suceso sobre el que se escribe, es decir, debe tener información de primera mano. La información se presenta en el orden cronológico,
lo cual define la estructura del texto. Los sucesos se narran en ese orden, y entre ellos se puede intercalar descripciones del ambiente. La crónica debe tratar de un tema de actualidad y la información contenida en ella debe ser verídica. A diferencia de la noticia, en la crónica el autor puede expresar sus puntos de vista. El lenguaje de la crónica generalmente es formal, pero también puede hacer uso del lenguaje coloquial para mostrar el ambiente del que se habla. El reportaje son textos extensos, resultado de una profunda investigación sobre un tema de actualidad. El autor expone las causas y consecuencias del hecho, además de explicar con claridad el suceso principal. Otros elementos importantes del reportaje son el desarrollo o nudo, la conclusión y los apoyos. El desarrollo nudo es la parte principal y más extensa del texto. Se muestran organizadamente tanto los hechos que se tratan como sus causas y consecuencias. La conclusión expresa sus opiniones y juicios. Los apoyos se tratan de materiales diversos recopilados durante la investigación que pueden ilustrar el texto. Y por último está la entrevista. Esta se emplea para registrar la conversación entre un periodista y una o más personas expertas en un tema. Su intención es llevar al público la información de primera mano que puede aportar un especialista sobre un tema de actualidad. Las entrevistas se pueden clasificar por su objetivo, las cuales son entrevista de opinión, entrevista de noticia y entrevista de retrato. La entrevista de opinión se usa para recabar la opinión de los expertos sobre un tema. La entrevista de noticia se emplea para añadir información a un hecho noticioso a partir de las palabras de alguien vinculado con el suceso. Y la entrevista de retrato. En este caso, la intención es conocer con mayor profundidad a un personaje importante. I'll be your life.